Bien, el segundo ejercicio corresponde al criterio 32, un resumen de triángulo, ¿no? Vamos a ver qué tal. Dice, dos barcos salen de un puerto a la misma hora con rumbo distinto formando un ángulo de 113 grados, un ángulo obtuso como veis, ¿no? Al cabo de 2 horas el primer barco está a 20 kilómetros del punto inicial, vamos a suponer que este es el primer barco y 20 kilómetros del punto inicial, y el segundo barco a 47. Hemos dicho que el ángulo son unos 113 grados, una cosilla así podría ser, ¿no? Y esta sería la trayectoria que sigue el segundo barco, ¿no? Y son 47 kilómetros. Este es el punto de partida, le voy a llamar por ejemplo A, da lo mismo, ¿no? Primer barco le voy a llamar B y segundo barco C. Este es el triángulo que se forma, ¿no? Y me pide en ese mismo instante, o sea, cuando pasan las 2 horas, ¿a qué distancia se encuentra un barco de otro? Me están pidiendo, esto sería A, ¿no? A igual, el lado A, que está enfrente del ángulo obtuso, que no he puesto el valor, que son 113,6 grados, ¿no? Y luego me piden, pues, el ángulo formado al final de la trayectoria del primer barco, o sea, el ángulo B, el ángulo formado al final, el ángulo C, y la altura del triángulo correspondiente al lado que forma la trayectoria de la segunda lancha. Si esta sería, bueno, el segundo barco, ¿no? Segunda lancha, el segundo barco. Y si esta es la trayectoria de la segunda lancha, pues esta sería la altura que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Esa altura es la que estoy buscando, la altura correspondiente a ese lado. Al ser un triángulo obtusángulo, pues esa altura cae fuera del triángulo. Bueno, pues con estos datos, observar que para calcular el apartado 1, el lado A, tengo dos lados y el ángulo comprendido, pues es una aplicación directa del teorema del coseno, ¿no? Teorema del coseno aplicado al lado A, pues tendríamos que A es la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B y por C y por el coseno del ángulo A. Sustituyendo los valores que tenemos por aquí, A será la raíz cuadrada de B, bueno, este sería el B, ¿no? El que está enfrente del lado B enfrente del ángulo B, y el lado C, ¿no? Pues B al cuadrado, que serían 47 al cuadrado, más 20 al cuadrado, menos 2 por 47 y por 20, y por el coseno del ángulo A, que son 113,6 grados. Pues será aproximadamente igual. Recordad que cuando nos dicen que redondeemos hasta las décimas, en principio vamos a tomar 2 o 3 decimales y luego ya los resultados los ponemos redondeados para así evitar errores de aproximación, ¿no? Y si son ángulos, pues senos, cosenos y tangentes, hasta 4 habría que tomar. Bueno, vamos a ver esta operación cuánto es. Hemos quedado que es 47 al cuadrado más 20 al cuadrado menos 2 por 47 por 20 y por el coseno de 113,6 grados. Pues esto sale esa cantidad, la raíz cuadrada de esta cantidad, la raíz cuadrada de esta última cantidad, 57,9797, pues 57,98, ¿vale? Aproximadamente hay 57,98 kilómetros es la distancia que separa los dos barcos. Como piden que redondee hasta la décima, serían 58, ¿no? 57,98. B sería 58 kilómetros correctamente redondeado, ¿no? Hasta las décimas. Lo que pasa es que en resultado, si tengo que utilizar el lado A, si tengo que utilizar este resultado en un resultado intermedio, utilizaría con 2 decimales, ¿no? Venga, cambio de color, me voy al 2. Ángulo formado al final de la trayectoria del primer barco. O sea, en el 2 lo que me están pidiendo sería el final de la trayectoria del primer barco, el ángulo B, ¿de acuerdo? Pues para calcular el ángulo B, ya voy a aplicar el teorema del seno, ¿no?
tengo B y recordad que conozco el lado A y el ángulo A, pues simplemente diríamos que el lado A partido por el seno del ángulo A será igual al lado B partido por el seno del ángulo B. Insisto, el teorema del seno. Bien, de aquí puedo despejar el ángulo B, o el seno del ángulo B, que es lo que me están pidiendo. El seno del ángulo, bueno, puedo despejar directamente B, ¿no? B sería el arco cuyo seno vale B por el seno de A partido por la longitud del lado A. Sería igual al arco cuyo seno es B, longitud del lado B, que son 47, por el seno del ángulo A, por el seno de 113,6 grados, partido por la longitud del lado A, que no voy a utilizar el 58, voy a utilizar el 57,98 kilómetros para reducir la posibilidad de error, ¿no? Pues B será aproximadamente igual pues a esta cantidad. Esto sería, vamos a ver, hemos quedado que sería el arco seno, o seno a la menos 1 de B, que era 47, por el seno del ángulo A, 113,6, dividido entre la longitud del lado A, que era 57,98, creo recordar. 57,98. Pues si esto está bien, 47,97 grados, o sea que tendríamos que redondearlo a 48 grados, sería el ángulo B, ¿no? El ángulo al final de la trayectoria del primer barco, correcto. El 3 es más fácil, ¿no? Tenemos que aplicar ángulo formado, el ángulo que nos queda, ¿no? El ángulo C. Pues sabemos que la suma de los tres ángulos del triángulo son 180 grados, pues C será igual a 180 grados menos lo que nos decían que valía el ángulo A y menos lo que hemos calculado del ángulo B. Pues C será igual a 180 menos 113,6 y menos 48, pues C será aproximadamente igual. Hemos quedado que 180 menos 113,6 y menos 48, 18,4 grados. Vale, pues esa es el resultado del apartado 3, ¿no? 18,4 grados. Y por último, esa altura del triángulo, pues tendríamos que buscar alguna razón trigonométrica ya con un triángulo rectángulo. Recordad que lo bueno de las alturas es que siempre forman ángulos rectos. Pues vamos a intentar buscar una relación que nos lo dé sencillamente, ¿no? Observar que si cojo el triángulo este grande que aparece por aquí, aquí estaría el lado C, aquí estaríamos este punto que no lo he nombrado y aquí estaría B. Bueno, digamos que ya se salió un poco así. Esta es la altura que estoy buscando. Esta es la altura que estoy buscando, triángulo rectángulo, el lado B. Esta sería, estoy haciendo este triángulo, ¿vale? No este de aquí, este lado y la altura, ¿vale? Ese triángulo rectángulo. Recordad que necesito conocer tres lados que no sean los tres ángulos. El ángulo C lo he calculado por ahí. El ángulo C eran 18,4 grados, el resultado del apartado 3. Y el lado A, el resultado del apartado 1, 57,98. Pues con estos datos puedo calcular sin ningún problema la altura, ¿no? ¿Qué razón trigonométrica me relaciona la altura con el ángulo de 18,4 y con 57,98? Observar que estoy hablando del cateto opuesto y de la hipotenusa, por lo tanto tengo que usar el seno, ¿no? El seno del ángulo C es igual al cateto opuesto, que es la altura, dividido entre la hipotenusa, que es A. Luego la altura será A multiplicada por el seno del ángulo C. A habíamos quedado que era la longitud del lado A, 57,98,
multiplicado por el seno del ángulo C, que eran 18,4 grados. Podría haber utilizado algún decimalillo más, pero bueno, da igual, ¿no? Cuando hacemos el seno y el coseno no creo que varíe mucho, ¿no? Luego, pues, ¿quién será h? Pues h será igual entonces a 57,98 multiplicada por el seno de 18,4. Pues 18,3 sería lo que nos sale en la altura, ¿de acuerdo? El resultado del apartado 4, 18,3 kilómetros es la altura, la longitud de la altura que estamos buscando, ¿vale? O sea, el ejercicio es muy interesante porque se repasan cuatro de los resultados fundamentales de este curso, ¿no? Teorema del coseno, teorema del seno, suma de los ángulos y aplicación de definición de razones trigonométricas.